Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Sé que dejar nuestros lugares de trabajo es bien complicado a veces, pero se agradece mucho que hayan podido venir para ver un poquito lo que es el nuevo escáner de Shining y que podamos compartir un poquito de experiencias. Primero que nada le quiero agradecer a Bacodir por la invitación a estar aquí con ustedes. Bacodir, bueno, como ya lo dijo Mario, es representante exclusivo de Shining ya desde hace muchos años y ofrecen una amplia gama de soluciones digitales. También quiero agradecer a Shining por la confianza depositada en mí para poder venir a compartir un poco de mi experiencia con ustedes, sobre todo con este nuevo escáner, el Aural Scan Elite, que realmente es un escáner que es bastante diferente a lo que conocemos hoy en el mercado de la odontología digital. Viene a juntar dos equipos en uno. Realmente es bien revolucionario desde mi punto de vista y creo que va a gustar. Si ustedes se fijan, el título que pongo Elite, que es el modelo del escáner, está con esos puntos blancos porque hace alusión a la tecnología que maneja este escáner. Y me interesa mucho poder mostrarles el fundamento, no sé si tal vez el fundamento exactamente técnico, pero sino la diferencia que presenta este escáner frente a un escáner intraoral tradicional, porque esto ha llevado a muchas confusiones en redes sociales desde que fue lanzado el escáner al mercado. Como bien Mario ya me presentó, yo soy uruguayo, estoy injertado en Chile ya hace 16 años, se cumple en el año que viene. Fui a estudiar en el posgrado de la Universidad de Chile en implantología bucomaxilofacial y bueno, desde ahí me quedé en la universidad. A mí siempre me gustó mucho la docencia y bueno, he ido subiendo lentamente, pero he ido subiendo de escalones y haciendo cada vez un poco de más cosas para el sistema público de salud chileno. Entonces, Shining, voy a hablar de Shining en particular. Y la pregunta que me hice al momento de recibir este nuevo escáner ya hace un par de meses es si habrá llegado el momento de hacer desaparecer esto de los laboratorios y de nuestras consultas. Esto es una imagen que es típica para los que hemos hecho odontología y hay obviamente gente con más camino que yo, pero ya cuando empecé como técnico dental en el 2000 era algo muy frecuente de tener que hacer cubetas individuales. Y después cuando empecé a estudiar implantología en la universidad y hablaban y empezamos a hablar de odontología digital, uno de los grandes paradigmas que hay es que los escáneres intraorales nos sirven para tomar impresiones de arco completo. Hay evidencia científica que así lo avala con los escáneres que teníamos hasta el día de hoy, y las formas de tomar los registros son básicamente las tres que pongo ahí en las fotos. Entonces, con este escáner ¿se habrá caído este paradigma y habrá un cambio de paradigmas o definitivamente no? Y esta respuesta nos la va a ir dando la evidencia científica con el pasar del tiempo. Entonces lo primero que uno tiene que saber cuando va a adoptar cualquier tipo de tecnología es que la odontología digital es salir de la zona de confort. De repente muchos tenemos mucha experiencia para hacer ciertos flujos analógicos y nos pasan este tipo de tecnologías y nos volvemos totalmente analfabetos. Y es algo que es natural, es sano que nos pase porque todo tiene que tener su curva de aprendizaje y tenemos que entender las cosas. Pero yo no puedo hablar de odontología digital y salir de esa zona de confort si realmente desconozco también un protocolo tradicional. Sí, yo necesito tener las bases y los fundamentos de por qué estoy haciendo las cosas para poder después decir, ok, con la odontología digital salgo de la zona de confort y es viable o no es viable hacerlo con la odontología digital. Hace un momento les dije, uno de los paradigmas y que es cierto y está más que evidenciado, el registro de arcos completos para implantes con un escáner intraoral es bastante random, es aleatorio. Pero está hecho en base a evidencia científica y con qué se compara con una impresión analógica de
cubeta abierta con los transfer ferulizados, ¿sí? Que está más que evidenciado todo eso. Entonces tenemos que entender eso para poder empezar a hablar y salir de la zona de confort. Porque muchos queremos obtener odontología digital, queremos obtener diferentes tipos de equipamiento, y esto que pongo acá lo podemos leer de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos obtener de la odontología digital, ¿sí? Yo tengo que preguntarme primero cuál es el target de pacientes que yo voy a estar atendiendo todos los días en mi consulta. ¿Va a ser un paciente de implante unitario? No les voy a estar vendiendo un Elite. No les voy a estar ofreciendo un Elite porque sería querer tal vez matar un mosquito con una bazooka. Sí, voy a poder comprarme Raid y lo voy a matar. Me voy a dedicar a casos de arcos completos porque ese es mi público de todos los días. Ahí podemos empezar a conversar. Entonces yo me tengo que preguntar qué quiero obtener de la odontología en base digital, en base a lo que yo hago todos los días para poder elegir un poquito mejor las cosas. Y en esa pregunta es que uno entra en caos. Y uno entra en caos porque muchas veces el mercado nos ofrece demasiadas cosas. Tenemos mucha oferta hoy, porque hay mucha demanda de cosas. Entonces, tenemos esa oferta y todos nos dicen que lo de ellos es lo mejor, porque obviamente todos quieren vender. Y es algo que es natural del ser humano. Entonces, con esta presentación, vengo a mostrarles en particular el escáner, por qué yo me quedé con este escáner también y por qué es que me quedé con Shining 3D también. Yo con Shining trabajo ya hace bastantes años a nivel usuario. Empecé con un simple escáner de mesa de Shining, uno de color blanco, que es lo más tradicional que uno puede encontrar y que es realmente un muy buen caballo de batalla para empezar, ¿sí? Yo ahí empecé a sumergirme en lo que es la odontología digital. ¿Y por qué es que me quedé con Shining realmente? Y es muy fácil la respuesta. Son aparatos que son muy sencillos de usar. Las interfaces de usuario son austeras, o sea, tienen las cosas que yo necesito para poder correr rápido mientras estoy trabajando. Y la verdad que son dispositivos que son muy honestos en lo que me entregan. No andan con muchas vueltas. Entonces eso se agradece al final del día cuando uno ve muchos pacientes. Shining, como ya mostró Laura, ofrece una gama muy amplia de productos, empezando desde escáneres de laboratorio, pasando por escáneres para clínica, escáner facial, que también voy a mostrar un caso con el escáner facial y cómo se integra en toda esta ecuación, porque hay tal vez poco entendimiento, lamentablemente, porque se nos ha mostrado de mala forma el escáner facial y qué visión le tengo que dar yo en la clínica al escáner facial y cómo se integra con todo el resto. Y bueno, después tenemos el mundo de la impresión 3D de Shining, que también es muy bueno, pero tengo entendido que aquí lamentablemente no se tiene todavía este flujo. En particular, vamos a hablar de este dispositivo, que es el Aoral Elite, el escáner que actualmente están comercializando aquí en Uruguay es el Aoral 3, que es un escáner excelente, pero es un escáner tradicional, es más de todo lo que hay en el mercado, a diferencia de este, que van a ver por qué es tan diferente y por qué se ha hecho con bombos y platillos el anuncio de este escáner. Para entender un poco por qué es que se ha hecho el anuncio con bombos y platillos de todo esto, tenemos que entender un poco cómo funciona un escáner, ¿sí? Si bien no es una presentación ni una clase de escáneres ni comparativas de escáneres, el funcionamiento básico de todo escáner, ya sea de mesa o intraoral, es el siguiente. Tenemos un proyector que emite una luz que se llama luz estructurada, que es una luz con forma de código de barras, que el software la lee y la interpreta de cierta forma. Entonces, cuando esa luz choca contra una superficie y se deforma, empieza a generar lo que se llama una nube de puntos, NURBS. Y esa nube de puntos después se unen para formar polígonos y me termina dando la malla 3D, que es el modelo virtual que nos entregan todos los escáneres. Entonces, básicamente funcionan de esa manera.
Acá estamos viendo cómo va funcionando en tiempo real. Obviamente es una fracción de lo que se hizo. Y es así como funcionan casi todos los escáneres. Hay algunas diferencias entre marcas y entre tecnologías, pero el fundamento es ese. Y cuando vamos a comprar un escáner intraoral, tenemos que fijarnos realmente qué nivel de precisión es que me está entregando esa malla que está generando ese escáner. Es muy importante porque muchas veces tendemos a irnos por el camino de economizar en la compra de estas cosas y terminamos comprando equipamiento que no es el más adecuado para nuestros fines. Entonces aquí es que tenemos que ver qué requisitos necesitamos de esos dispositivos y qué tiene el mercado para entregarnos. Entonces, como les decía, lo primero que nos tenemos que fijar, por sobre todas las cosas, es qué evidencia científica tienen las empresas frente a los que nos están entregando. Y necesitamos generalmente comprar un escáner que tenga exactitud. ¿Y cómo se desglosa la exactitud? En veracidad y precisión. Entonces, muchas veces compramos escáneres que no son de repente de los más caros. Tenemos dentro del mercado escáneres que van a conseguir por $4.000, $3.000 algunas veces, que son escáneres que Dios solamente sabe de dónde salieron. Entonces, claro, como queremos subirnos a este mundo de la odontología digital, los compramos y de repente sí, para algún caso sencillo, arcos cortos, cosas unitarias nos pueden servir. Pero cuando queremos empezar a exprimir un poco más todos estos dispositivos, es que nos empezamos a encontrar con problemas porque los resultados no empiezan a ser consistentes. Y es aquí que nos tenemos que fijar en todo esto. Lo otro que nos tenemos que fijar también dentro de todos los escáneres es la calidad de malla que nos van a entregar. Es sumamente importante. Y esto toma muchísima relevancia, sobre todo en los que se dedican a prótesis fija. Por ejemplo, si ustedes son dentistas que van a estar tallando dientes constantemente y van a estar escaneando esas preparaciones dentarias y lo que necesitan es ver muy nítidos y con buena definición los márgenes de su preparación, van a tener que ver dentro de todo el abanico de opciones que me ofrece el mercado quiénes tienen las mejores cámaras, con qué tecnologías que funcionan esas cámaras y no irme a comprar el escáner más barato que sé que seguramente me va a entregar una malla que va a ser poco densa y no voy a poder tener buena definición en esos márgenes. Entonces son muchas cosas que nos tenemos que empezar a fijar y esto también en implantología no deja de ser algo que quede ajeno. Nosotros muchas veces en casos comunes y silvestres como 1 o 2 implantes, ponemos un scan body a la boca del paciente, empezamos a escanear y muchas veces esos scan body tienen biseles y zonas de ángulos agudos. Y si yo no tengo un escáner que reproduzca muy bien esas mallas, después me va a quedar mal alineado el scan body de la biblioteca y por ende voy a tener mal posicionado mi análogo virtual. Entonces van viendo cómo se me empiezan a arrastrar problemas en todo esto. Y fue porque elegí mal el escáner, porque de repente me quise ahorrar $3 en la compra del escáner. Otra cosa es la velocidad con que va a adquirir los datos. Acá muestro un video de, obviamente, Shining, donde estoy escaneando una mandíbula que tiene unos implantes ya puestos, pero ven que va escaneando relativamente fluido. Ahí arriba está el contador y entonces se ha trabajado mucho en la marca para este tipo de casos, ya sea con el Aoral Elite o con el Aoral 3, que es el que está disponible para comprarlo hoy aquí en el mercado de Uruguay. Entonces es un escáner que, si ustedes se fijan, es bien decente y puedo escanear 1, 2, 3 veces el mismo caso que voy a tener el mismo resultado. Es un escáner que es muy consistente. Y cosa que hoy ya no es un misterio, que sea a color lo que me entregue. Si todos los escáneres hoy, a diferencia de hace 5 o 6 años atrás, que uno tal vez tenía que pagar para tener la función, hoy ya todos los escáneres me entregan escaneos a color, que obviamente toman mucha relevancia, por ejemplo, cuando trabajamos con preparaciones dentarias, por ejemplo. Entonces, esto es cosas que tenemos que tener en consideración al momento de ver. Entonces, bajo estas consignas, ¿qué tiene para ofrecerme a mí el mercado hoy? Y cuando vamos a ver qué tiene para ofrecer el mercado, lo primero que te ponen cuando vas a ver un escáner es inteligencia artificial.
Todo hoy es inteligencia artificial y no se discute que la inteligencia artificial es un pilar fundamental hoy en día. Pero no nos tenemos que olvidar que la inteligencia artificial simplemente es un soporte o una patita extra que nosotros tenemos para lo que puede hacer, por ejemplo, una segunda opinión dentro de los diagnósticos. Hoy, por ejemplo, con estos escáneres, yo puedo escanear a un paciente y me genera lo que se llama un consult report. Me hace un reporte de la boca de ese paciente con fotografías oclusales, por vestibular y lingual, y me dice de cada diente qué posible patología yo pueda tener. Entonces me lo hace todo con inteligencia artificial y me está ahorrando una cantidad de trabajo enorme. Pero siempre teniendo en consideración de tener cuidado y que es una segunda opinión. Yo no voy a tomar una decisión de tratamiento basado en lo que me dice hoy la inteligencia artificial de este escáner o de cualquier otro escáner. Lo mismo pasa con el escáner facial. Yo le escaneo la cara a un paciente y automáticamente me hace un reporte y un análisis cefalométrico, llamémosle, y me da todas las proporciones del paciente y yo, si quiero, puedo hacer una simulación de ortodoncia y me muestra cómo le van a cambiar los rasgos al paciente con lo que yo estoy haciendo. Entonces, se va viendo cómo se está cruzando una línea que es brutalmente rápida y vertiginosa, esa curva, y la tenemos al alcance de la mano todos. Y eso es lo que nos muestran cada vez que vamos a comprar un dispositivo de estos, pero la verdad, eso déjenlo al costado. Yo no voy a comprar un dispositivo hoy por ver si es que me hace un consult report, si me dice si tiene caries o no tiene caries el paciente o qué. Yo necesito tomar moldes. Ustedes van a comprar un escáner inicialmente para tomar impresiones. Eso es lo que ustedes quieren. Y entonces, acá les presento esto. ¿Sí? La inteligencia artificial, estamos de acuerdo que va a ser muy eficiente a nuestros escáneres. Y acá pongo estos dos secadores. El otro día estaba en el aeropuerto y me fui a secar las manos y se me vino, dije, esto lo tengo que poner en la presentación. ¿Han usado estos dos tipos de secadores? ¿Con cuál se secan más rápido las manos? Con este, ¿verdad? Si bien los dos tiran aire, porque es lo que hacen, a este con la tecnología que le metieron y la forma de la rendija, uno pasa la mano y hicieron muy eficiente el aire. A diferencia de ese que se ve más grotesco, a uno le daría a pensar que ese me va a secar mejor, pero ese mete escándalo y me tengo que estar 3 minutos con las manos ahí abajo. Este, un segundo, hago así y me sopló toda el agua para afuera. Entonces, la inteligencia artificial hace lo mismo con nuestros dispositivos, los transforma en elementos sumamente eficientes. Pero tenemos que entender el funcionamiento y cómo es que hacen funcionar eso. Entonces, en el mercado, por lo menos en Chile, las marcas más frecuentes son estas. Del lado izquierdo le pongo lo que es considerado premium o alta gama y del lado derecho lo que es gama media. Del lado izquierdo 3Shape y Dentsply Sirona, pero no por ser marcas de gama alta generalmente van a poder cumplir todas mis expectativas. Hay mucha evidencia científica y hay unos estudios de una española que se llama Marta Revilla León, que los pueden buscar en PubMed, donde hace diferentes análisis de diferentes situaciones in vitro, replicando situaciones clínicas obviamente, y hay muchas veces que no salen muy evaluados los que son marcas premium. Y también hago el alcance porque, por ejemplo, 3Shape ha lanzado un refresh del Trios 3, que le han hecho algunos cambios visuales, pero el aparato sigue siendo el mismo de la tecnología 2018. Entonces, de repente yo me voy a comprar un 3Shape, un Trios 3, pero me estoy comprando una tecnología que ya es bastante viejita. Y vengo a un escáner de gama media, que es año 2023, 2024, y gracias a todos los avances y a todo el manejo de algoritmos que le han hecho, va a superar
por amplio margen a lo que era considerado premium y que fue muy bueno en su momento, que nadie puede discutir. Entonces tenemos que hacer un análisis fino al momento de comprar y decir, ¿me dejo llevar por la marca o realmente voy a hacer un análisis frío de papel y ver qué publicación y evidencia científica hay hoy para poder tomar la mejor decisión? Lo mismo pasa con Dentsply, con el escáner de Sirona. Es muy diferente un Omnicam a un PrimeScan. Y el que use esta marca podrá decir a ciencia cierta que no es lo mismo escanear con un PrimeScan que con un Omnicam. Entonces, si bien es una marca excelente, no tiene por qué ser excelente todo lo que se haga, y también la tecnología del Omnicam ya pasó. Entonces, en su momento de repente fue excelente, pero hoy puedo obtener algo mejor por mucho menos precio. Entonces, tenemos que hacer ese análisis frío y cierto. Entonces, dentro de todo este análisis es que uno empieza a buscar evidencia científica y empieza a mirar cuáles son los escáneres que mejor comportamiento tienen. Y esto es algo de literatura clásica, que son revisiones sistemáticas, donde se hicieron revisiones de casos que son clínicos. Sí, a mí siempre me interesa mucho la clínica. La situación in vitro obviamente es muy importante, pero son situaciones ideales. A mí me interesa el comportamiento clínico de las cosas porque yo hago clínica, no estoy escaneando piedritas en el laboratorio. Entonces necesito ver qué comportamiento tiene. Y este paper, que es de Francesco Magnano, que lo considero realmente, bueno, es un referente mundial sin ningún lugar a dudas, junto a Marta Revilla León, pone las situaciones clínicas clásicas: arco parcial corto, unitario y un arco completo. Entonces, en esta revisión de muchos papers se muestra las desviaciones que vamos teniendo a medida que vamos aumentando el área de escaneo y cómo empieza a decrecer la fiabilidad de todos los escáneres. Acá se usan muchos escáneres. Si de repente alguno después llega a querer las publicaciones, me lo hace saber a través de Mario y con mucho gusto las comparto. También tenemos esta otra publicación, también de Magnano, donde se comparan 5 escáneres y se ponen las mismas situaciones y se va viendo cómo a medida que aumentamos el rango de escaneo baja terriblemente lo que es la precisión, y eso cómo nos va a afectar a nosotros. Si estamos en situaciones de arco completo, tomando un escaneo y generando esa malla va a sufrir ciertas alteraciones y después muchas veces nos preguntamos ¿por qué no asientan bien las cosas que vienen del laboratorio? ¿El laboratorio es malo o no? Es que yo escogí mal la tecnología para digitalizar eso y producto de eso es que estoy teniendo desajustes y empezamos a luchar en la clínica a querer atornillar a la fuerza esas estructuras de arco completo y sentimos cómo crujen los tornillos y el paciente después empieza con secuelas al poco tiempo. Y fue tan fácil como que yo elegí mal seguramente esa tecnología. Obviamente hay muchos más factores, pero estos factores no los podemos desconocer. Acá en este video estoy mostrando un escaneo de una mandíbula. Está aumentada la velocidad. Esto es con un escáner Medit. Entonces, esto es para que vean cómo estuvo mal elegida la tecnología para un caso que es de todos los días. Acá si bien lo aceleré, pero elegí una mandíbula con puntos de referencia. Ven que tienen dientes, algunos scan body, pilares de cicatrización. Y vean cómo al equipo le cuesta. Porque realmente la tecnología del equipo, si bien en el 2018 fue un equipo muy vendido y que tuvo premios, ya para lo que necesitamos hoy no está dando el ancho realmente. ¿Sí? Hay equipos que ya esto lo superaron con creces. Entonces vieron ahí cómo le costó y recapturaba y trataba de poner malla sobre malla y no iba a ningún lado. Esto es un caso mío del hospital que para hacer este video, que lo puse 16 veces más rápido, me demoré 40 minutos en poder escanear eso. Fue un dolor de cabeza. Simplemente para poderles tener el video. Sí, pero son cosas que me sirven a mí para poder demostrar lo que estoy diciendo. Entonces, otro de los problemas es que cuando yo empiezo a escanear y reescanear, como ustedes vieron que lo estaba haciendo ahí, es que las mallas 3D que se generan se magnifican. Eso es un efecto que pasa con todos los escáneres
intraorales tradicionales. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una malla magnificada? Voy a hacer la alineación de mi scan body de biblioteca a lo que yo tengo escaneado y no va a quedar perfectamente alineado. Producto de esa magnificación voy a tener discrepancias en los ejes X, Y y Z. Entonces, de repente, para lo que es el caso de un diente unitario, puedo dejar pasar el error. Para un caso de 2 implantes, no va a ser tan dramático. Pero cuando ya empiezo a escanear arcos que son parciales largos o arcos totales y empiezo a sumar todas esas discrepancias, producto de esa malla magnificada, se me traduce en que mi estructura no va a tener pasividad. Voy a tener que terminar repitiendo la impresión o cortando la estructura para ferulizar esa estructura en boca y que el laboratorio vea cómo la va a soldar. Entonces ahí es que nos empezamos a desmoralizar con la odontología digital y muchos dicen la odontología digital no sirve. No, no es que no sirva, es que yo no supe leer qué es lo que yo quiero hacer con la odontología digital. Por eso fue que les puse qué yo quiero obtener de la tecnología. Es sumamente importante preguntarse eso cada vez que voy a comprar un equipo. Yo me voy a querer comprar el escáner facial. Para tomar escaneos intraorales, la respuesta es negativa totalmente, no me sirve para eso, ¿sí? Está apuntado para otro lado. Me voy a querer comprar el Elite, que es el escáner nuevo, para escanear dientes. Por supuesto que lo podés comprar, pero la intención dura de ese escáner es el arco completo de implantes. Entonces, tal vez la inversión no va a estarme dando un retorno esperado. Puedo comprarme otro escáner más económico, que puede ser de la misma marca, para hacer esos casos más simples. Entonces, tengo que ver bien y entender y tener claridad en eso. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como usuarios? ¿Sí? Viendo todas estas consignas que les puse. Que los sistemas sean abiertos. Ya hoy también no es misterio, los sistemas de odontología digital se intercomunican casi todos entre sí. Ya estamos lejos de aquellos tiempos de que CEREC era para CEREC y no podías tener más cosas que CEREC. Hoy ya podemos abrir y meter cositas de otros software, como pasaba con los Mac hace un par de años, que comprabas un Mac y si no tenías las cosas para Mac estaba frito, ¿no? Ya hoy admite software para usar cosas de Microsoft. Entonces acá pasa exactamente lo mismo, todos abiertos. Lo otro que yo espero es poder tener resultados consistentes, predecibles, que sea confortable para el paciente. Hoy el paciente va a vivir una experiencia al dentista, ¿sí? Hoy entrar a la clínica, vieron que la clínica ya el paciente quiere que esté hermosa y que sea casi que como entrar en un hotel boutique y que te le sirvan cafecito a la entrada, que lo lleven en una bandeja hasta el sillón, que cuando esté en el sillón ni sientan al dentista que pasó por ahí prácticamente. El paciente hoy pide eso y también hoy el paciente viene sumamente informado a la consulta. El paciente sabe qué se viene a hacer. Hoy de mañana yo contaba, el otro día vino un paciente al hospital, servicio público, y me dice, ¿le puedo mostrar una cosa? Y le digo, claro que sí. Saca el teléfono y me muestra una respuesta que le había dado Gemini, que es esta inteligencia artificial de Google, en base a un planteamiento que él le había hecho de sintomatología de un implante. Gemini le había dado 10 posibles causas, todas las posibles soluciones a cada una de las causas que él mismo había dado y qué era que yo tenía que hacer como dentista. Y la verdad que estaba súper acertado todo lo que le estaba poniendo, pero mira, un paciente viene y me dice esto. El paciente hoy busca, la información está a la mano de todos. Todos tenemos un teléfono celular con conexión a internet y todos saben qué hacer. Y el paciente ya sabe, si viene a la consulta, que existen los escáneres intraorales, saben qué materiales se pueden usar. Entonces hoy realmente no es como hace un par de años que uno era el dentista y el paciente confiaba. Hoy el paciente muchas veces te viene a rebatir lo que uno les dice. Entonces, bueno, la tecnología nos va jugando un poco a favor y el paciente viene a vivir una experiencia realmente. Y dentro de la industria se han hecho diferentes tipos de aditamentos. Estos aditamentos particularmente son de una empresa que se llama Dynamic Abutments y se llaman Scan Reference, que lo que hace es
que podemos escanear arcos desdentados con esto, que si se fijan tiene estos palitos blancos, que lo que hace es emular dientes como pónticos para que el escáner no se pierda tanto. Pero seguimos teniendo el mismo problema con esto. Yo estoy escaneando esto, se está generando una malla que va a tener cierta deformación, y cuando yo haga la alineación de mi scan body en la software que vaya a usar de planificación, como por ejemplo Exocad, tal vez no me quede perfectamente alineado y voy a tener sumatoria de error aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, la estructura que yo diseñe sobre eso seguramente no va a ser lo pasiva que podría ser si yo tomo una impresión de cubeta abierta tradicional para implantología. También voy a tener que tener en consideración qué patrón de escaneo yo voy a usar. Cada escáner intraoral tiene su patrón establecido. Por ejemplo, volviendo a la marca 3Shape, si uno entra en 3Shape va a encontrar papers de un doctor que se llama Rousseau, de apellido, y él tiene muy bien establecido con 3Shape qué patrón de escaneo yo tengo que utilizar en arcos totalmente desdentados para poder obtener la mayor fiabilidad con los productos. Entonces, hay evidencia científica de esto, pero no podemos desconocer que seguimos arrastrando esos factores de error. ¿Qué tipo de scan body voy a usar? También la forma del scan body va a impactar directamente en la precisión. No va a ser lo mismo tener estas referencias en superficie que en profundidad, o que simplemente tengan un bisel. Entonces tenemos que ver qué comportamiento tiene el scan body que yo estoy comprando, de qué material es, cómo va a impactar con la luz que estoy usando con mi escáner, para poder obtener el mejor resultado posible. Se dan cuenta que son muchas cosas que tenemos que tener en consideración con un escáner tradicional. Por ejemplo, ahí estoy escaneando con el Aoral 3, que es el blanco que está disponible acá, con eso, que es el Scan Reference de Dynamic Abutments. Entonces ven que va generando una malla, pero guste o no, tiene cierta deformación. Entonces yo sé que ahí voy jugando con un problema ya. El laboratorio va a recibir un archivo que tiene un problema, y seguramente cuando yo reciba mi estructura no va a tener la pasividad que yo necesito. Pero es algo de lo que hay en el mercado y que si uno le agarra la maña puede usarlo. Hace un par de días True Abutment largó este kit que es para tomar también escaneos de arco completo, que es un set muy parecido al que les mostré, y ven que tiene varios pasos. Entonces, dentro de todos estos pasos seguimos sumando factores de error. Cuanto más yo escaneo y más cosas voy solapando a este escaneo, más posibilidades de error. ¿Es una salida que seguramente sea útil? Seguramente sí. Pero bueno, ahí cada uno tiene que ver si le gusta o no le gusta y si agarra la opción o no. Otra opción son los análogos escaneables. También esta alternativa la usé mucho tiempo, que usaba en este caso la misma guía quirúrgica para captar la posición de los implantes. Después simplemente se atornillaban los análogos escaneables y escaneaba la guía, que la guía, si ustedes se fijan, tiene cabezas de scan body impresas para poder fusionarla con la planificación que yo había hecho, y ahí en tiempo real estoy viendo la desviación que tuve en la instalación de los implantes, y además al hacer este match puedo tener la relación de los dientes con los análogos en el mismo momento, y simplemente se le hace la conexión a los dientes de la planificación para mandarlos fresar o imprimir dependiendo de lo que yo quiera tener en mi flujo. Entonces esto es mucho más predecible que el Scan Reference. Yo me voy por esto si es que tengo que elegir un arco completo de manera digital. Y no fue hasta el 2012 que este señor, Adrián Fernández, no sé si alguno lo conoce, fue el que introdujo la fotogrametría con ese aparato que se llama PIC, PIC, Precise Implants Capture. Entonces, Adrián, que es ingeniero, no tiene nada que ver con la odontología, acompañó a su papá al dentista y vio cómo el dentista andaba luchando para tomar una impresión de arco completo al papá y todos los problemas que tenía.
Entonces él pensó en su cabeza que nosotros éramos muy brutos y diseñó ese aparato que es con tecnología de fotogrametría para captar la posición 3D de los implantes. Entonces se masificó esto, no es un aparato que sea barato, es un aparato que hoy está costando 32.000 euros. Entonces empezó y fue un quiebre en lo que es el mundo de la odontología digital para el arco completo. Y él prometía esto: no más arcos para cortar, ¿sí? Él garantiza 100% de pasividad en todo lo que se escanee con su sistema PIC. Entonces, realmente para mí eso fue fantástico, porque en segundos estaba tomando el posicionamiento de los implantes y no tenía que pensar en pasividad después. Entonces, bueno, fue un punto de quiebre muy grande, pero obviamente el amor por eso me llegó hasta que me había dicho el precio en ese momento, que eran 50.000 euros. Después bajó a 32.000 conforme pasaron los años. Y la verdad que con 50.000 euros me era totalmente inviable comprarlo en ese momento, porque aparte no solamente son los 50.000 euros, era que precisaba más cosas. Entonces, para entender un poco lo que es la fotogrametría, tenemos que analizar la palabra, y la palabra está compuesta de 3 partes. Y es súper importante entender qué es la fotogrametría y qué diferencia tiene con un escáner normal. Foto, luz, o sea, precisamos una fuente emisora de luz. Grama es un dibujo o marcas de referencia. Y metron es medición. Entonces la fotogrametría es un sistema que en base a emisión de luz mide en base a puntos de referencia de medidas conocidas. Sí, ahí está el secreto. Tenemos que tener medidas conocidas. Y la fotogrametría no es nada nuevo. Este paper, que es del año 92, muestra los diferentes sistemas de fotogrametría en odontología. Ya se usaba para digitalizar modelos de yeso. Lo que pasa es que es una tecnología tan compleja porque funciona con cámaras dispuestas en una angulación determinada y con una longitud focal tan específica que es extremadamente sensible. Y fue lo que Adrián pudo hacer metiendo todo eso en ese aparato que parece un Wall-E. Entonces logró tener eso a la mano de un dentista para poder capturar la posición tridimensional de los implantes. Claro, a un costo de 50.000 euros, pero fue muy vendido y es muy vendido ese equipo porque es considerado el gold standard de las impresiones digitales al día de hoy. Y siempre todos los estudios que hay se comparan PIC con impresiones analógicas de arco completo. Entonces, esta fue una gran evolución. Fotogrametría podemos hacer con el teléfono celular. Si nosotros agarramos, por ejemplo, yo agarré a este paciente, le hice unas marcas de referencia de distancia conocida y ven que le saqué fotos con el teléfono en diferentes ángulos. Entonces, después se pone en un software y me genera la imagen 3D del paciente para poder usar como escaneo facial, que es lo que están viendo ahí. Entonces así fue como yo empecé a jugar con la fotogrametría para poder empezar a entenderla un poco. Papers hay de todo tipo evidenciando esto y mostrando lo que les digo, la comparativa de fotogrametría con impresión analógica, y ahora van a empezar a aparecer los papers comparando el PIC, que es el gold standard para este tipo de impresiones, con el dispositivo que estamos mostrando hoy. Pero el gran problema del PIC es el siguiente. Yo le ponía las banderitas a la paciente y necesitaba sí o sí de alguna forma tomarle registro intraoral al paciente. Entonces, no solamente eran los 50.000 euros de ese momento, eran 15 o 20, dependiendo del escáner que tuviera que comprar, para digitalizar la mucosa de ese paciente
o tomarle una impresión con alginato como ustedes están viendo para ver si la digitalizaba con un escáner de mesa o un escáner intraoral. O sea, estaba precisando 2 equipos más un software que me pudiese alinear todo eso, porque el software de PIC no hace todo por sí mismo. Entonces necesitamos software de tercero, un escáner intraoral o de mesa y aparte el aparato de fotogrametría. La inversión no es poca. Entonces por eso es que muchos desertamos por el camino de este aparato. Hasta que aparece nuevamente Shining en escena. Entonces, en este espacio de tiempo entre que fue presentado el PIC, también apareció otra empresa que se llama iMetric, también apareció Oxocord, que es una empresa española y que también está muy bien avalado el aparato que ellos venden, pero todos tienen el mismo problema. Necesito de más cosas para poder hacer el match entre todo. Y Shining un día aparece y me plantearon la posibilidad de probar este equipo nuevo y me dijeron, tenemos algo diferente y revolucionario y queremos tener su feedback. Bien, y me explicaron y realmente lo encontré muy arrogante porque era una apuesta totalmente diferente. Entonces, bueno, me mandaron el equipo y Shining, ¿qué fue lo que hizo? Primero que nada, generar sus propios scan body que se atornillan y son compatibles con todas las plataformas de multi-unit. ¿Sí? Eso es lo primero. Y si ustedes se fijan, tenemos 9 banderas de diferentes largos, pero si miramos entre los mismos largos, todos los puntos son diferentes. Y yo cuando les dije y les desglosé la palabra fotogrametría, era foto, luz, grama y es los dibujos. Entonces, esto viene con estos puntos blancos que están puestos en determinada manera y si ustedes se fijan, esto tiene un número de serie. O sea, el software cuando está leyendo esto, sabe lo que está leyendo. No me está generando una malla común y corriente como cuando yo estoy escaneando. Ahora van a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Generar su sistema de scan body, que también, si ven, son sumamente chicos, no invaden tanto la boca del paciente como en el sistema tradicional de fotogrametría, para poder colocarlos dentro de la boca del paciente. Y tomaron a su escáner Aural 3, que si uno lo mira para adentro, el Aural 3 solo tiene una cámara, y dijeron, pongámosle 2 cámaras más que funcionen como aparato de fotogrametría. Entonces generaron el Aural Elite, que es un escáner intraoral convencional más tecnología de fotogrametría. O sea, ese aparato como Wally que les mostré hace un rato, lo metieron allá adentro en un equipo que es un poco más grande que un cepillo de dientes eléctrico. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Primero que nada, que lo puedo transportar para cualquier parte. Es muy liviano, pesa 124 gramos. Se conecta con un solo cable a la máquina, a la computadora, y lee esos scan body cuando le activo la función de fotogrametría, que para arcos completos es totalmente diferente, o si quiero lo puedo usar como un escáner normal. Y lo pusieron a un precio que realmente, y bueno, se lo pueden preguntar a Mario después, pero para todo lo que hace es ridículo, de verdad. No cuesta 2 pesos, pero no son ni los 30.000, ni los 40, ni los 50 que les dije que costaba el otro. Cuesta, pues escuché que dijo como $17.000 o algo por el estilo. Y tengo todo ahí. Pero no solamente estoy comprando esto, sino que estoy comprando la experiencia del software que me hace absolutamente todo el match entre todas las cosas el software. O sea, me estoy comprando una facilidad y velocidad de trabajo que van a ver los videos ahora. Y ese es el escáner, ven que entra en la palma de la mano, que era lo que Laura estaba mostrando recién, con la punta que la que ella tenía era la más grande, que es para desdentado total, que le pusieron un espejo para tener un fob bien amplio y poder escanear de una sola pasada mucho tejido. Entonces acá lo que estoy haciendo es una orden normal en la cual le voy a indicar que voy a usar la opción de fotogrametría al escáner
Y estoy mostrando primero este caso, que es un caso que primero escaneé en el modelo de yeso y después escaneo al paciente para que vean que no hay diferencia en velocidad de escaneo entre escanear un modelo de yeso o adentro de la boca del paciente. El contador de todo esto está acá. No está adelantado ni acelerado el video para que vean que está todo en tiempo real. Entonces, lo primero que me pide el software, obviamente, en una orden básica de trabajo, es escanear la mucosa del paciente. Y una vez que uno termina de escanear la mucosa, le pide que ponga los scan body codificados. Y el scan body codificado ya van a ver cómo lo lee. No lo lee como un scan body normal, que ahí está el truco de la fotogrametría y por eso es que es tan preciso. Ven que la cámara se puso en blanco y negro y solo detecta los puntos. O sea, está leyendo esos puntos de referencia de los scan body y me los empieza a poner ya de manera virtual. Esto no es una malla generada como la del modelo de yeso que acabo de escanear. Entonces me posiciona los scan body virtuales en relación después al tejido. O sea, no dependo de un software tercero para hacer este match entre el escaneo de fotogrametría y el intraoral. Me está haciendo todo el mismo software. Y después de que tengo todo esto alineado, me pide que lo alinee en base a izquierda, derecha y sector anterior. Vamos a venir a lo que es la conversión de estos scan body por los scan body de la marca de implantes que yo use. Entonces, cuando el técnico dental recibe todo esto, ya tiene casi todo el pescado cocinado. Simplemente tiene que hacerme el diseño de los dientes o la barra que vaya a hacer para poder generar las conexiones y fresar o hacer lo que ustedes estimen convenientes. Entonces, ven que es relativamente rápido. Bueno, ahí el contador desapareció, pero se hizo en un tiempo muy rápido. Este es el mismo caso, pero en la realidad. En la realidad, ¿qué fue lo que hice con este paciente para probar uno de los flujos que tengo en el software? A este paciente le escaneé la prótesis, imprimí la prótesis, pero la prótesis tenía una ventana en palatino. Entonces, primero escaneé parte de la prótesis en la mano, después le puse la prótesis en boca y la escaneé en la zona palatina para tener la relación de los dientes con las rugas palatinas y se tomaron los registros de mordida, como van a ver, para que me interrelacione maxilar y mandíbula. Después se escanea simplemente el maxilar sin la prótesis y el software me hace el match entre maxilar sin dientes, maxilar con dientes y ya tengo interrelacionado maxilar y mandíbula. Se pone los scan body de fotogrametría para tener la posición exacta de las plataformas de los multi-unit y ven que es muy fácil, pero vayan viendo el tiempo que me está llevando todo. En 1 minuto 50 estoy haciendo eso y los invito a que después de la presentación ustedes lo prueben con sus manos el escáner, porque me ha pasado muchas veces que dicen, no, vos escaneas rápido porque estás acostumbrado. No, agarren el escáner y van a ver qué rápido que escanea cualquier persona con este escáner. Lo he llevado al hospital y lo he cubierto al escáner para que no sepan qué escáner estoy pasando y prueba estas de ciego. Todos me han elegido el Shining por la facilidad de escaneo que tiene. Realmente es un escáner que invita mucho a escanear, es muy permisivo este escáner. Entonces, bueno, vean ahí, volviendo a este caso, ya le tomé el registro intermaxilar con esa prótesis duplicada. Ahora vean la comparación con el modelo de yeso. Ven que escaneando dentro de la boca del paciente también es un escáner que escanea muy rápido. Y eso es producto también de esta punta con ese espejo más grande que le pusieron en particular a este escáner, que es bien generoso. Una vez que está eso, seguimos con el flujo. Aquí le desactivé la inteligencia artificial para poder captar un poco más de paladar. La inteligencia artificial hay veces que se pone muy exquisita y si hay algo de tejido móvil no lo capta. Entonces ahí le desactivé porque necesitaba más paladar, a efectos de poder demostrarle un poquito al colega que me estaba pidiendo que le mostrara. Ven cómo hizo el match solito. Y lo mismo ahora, escaneamos la posición de estos scan body
Ven que es muy rápido como lo hace el software y no es ninguna supercomputadora ni nada que se le parezca. El requerimiento de software es bajo. Va a hacer todas las alineaciones pertinentes. Y vamos haciendo así. Y como decía también hoy en la mañana, es tan predecible y tan rápido que en cierto punto se empieza a transformar en monótono porque lo hace demasiado fácil el asunto. Es de verdad muy, muy lindo. Y entonces ven, acá tengo la relación de los dientes con los implantes y se puede trabajar de manera un poquito más certera. Acá es algo que es muy similar, pero acá no imprimí la prótesis. Acá este paciente que venía con esta prótesis, se le escaneó la propia prótesis. También ahí pueden ver el contador allá arriba. En aproximadamente 1 minuto y medio tenía la prótesis virtualizada y dentro del flujo de trabajo del software puedo generar puntos de coincidencia y me va a hacer el match entre la prótesis y el tejido blando para yo tener la referencia de los dientes con tejido blando y con los implantes. Entonces el software me está haciendo absolutamente todo. Yo realmente, más que estarlo pasando por dentro de la boca para entregarle información, no estoy haciendo. Y realmente es muy cómodo. A mí, una de las cosas que más me llama la atención de verdad es la velocidad con la que escanea. Es muy, muy predecible y como les digo, pruébenlo ustedes para que no digan, no, él como está acostumbrado a usarlo es rápido. Es así en cualquier mano este escáner. Perdona mucho este escáner. Está muy bueno. Entonces, bueno, ahí escaneé prótesis, mandíbula, registro intermaxilar. Ahí se está haciendo el escaneo de su maxilar para después poder hacer, como les decía, el match entre puntos de referencia y que el laboratorio no esté pensando demasiado qué tengo que hacer y después empezar a ver errores que son muy clásicos y frecuentes, lamentablemente, de encontrar cuando uno delega muchas de estas funciones en el técnico, que no es que lo haga de mala fe, pero lamentablemente no tiene al paciente ahí al lado y no sabe cómo son muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros. Entonces ahí por la cara interna de la prótesis marco puntos de referencia. La verdad que algunas veces lo hace muy bien este procedimiento con inteligencia artificial y otras veces no. Acá no lo estaba haciendo bien, así que opté por hacerlo con puntos de referencia manuales yo para poder verificar de mejor forma. Una vez más, fotogrametría. Ven que las cámaras son blanco y negro para poder leer los puntos blancos y a medida que va teniendo muchos puntos de coincidencia, los puntos se van colocando verdes. Y cuando aparece el scan body virtual, ya el software me está diciendo que estamos ok para poder seguir avanzando. Mientras no aparezca esto, yo no puedo avanzar. El software no me va a dejar avanzar. Puntos de coincidencia entre tejido blando y scan body para ir terminando. Doctor, dígame. O sea que, a ver, no nos puede parecer el escáner que se está buenísimo, pero cualquier escáner que pudiera leer los puntos. No. 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 Tiene que tener fotogrametría. Si no tiene las cámaras de fotogrametría, no va a leer. No. No se puede. Si yo le pongo estos scan body a cualquier escáner, lo va a leer como una malla más. Y me va a generar una malla 3D con esta forma, pero no me va a estar entregando la posición y para después poder hacer la conversión por los scan body normales. Por eso es que es tan particular el escáner, porque tiene las cámaras de fotogrametría integradas para poder hacer este trabajo y hacer esa conversión. Entonces, para ir terminando, este es un caso de una chica que me refirieron a la consulta, muy jovencita, en la cual traté de integrar de una manera lógica los productos de Shining. Entonces, es una chica que cuando llegó realmente es muy joven y me llamó mucho la atención cuando venía, porque cuando la vi entrar por la puerta, realmente una mujer muy joven y muy bonita, pero cuando abrió la boca y empezó a hablar, me di cuenta un poquito por qué la mandaban. Y cuando me dijo que le habían hecho esto sobre implantes, de verdad yo pensé que me estaba molestando. Yo pensé que venía confundida ella. ¿Sí? De verdad yo pensé que venía confundida. Porque
me ha pasado muchas veces que viene el paciente y me dice, se me cayó un implante, y no es que se le despegó una corona que le habían hecho hace mucho tiempo, ¿verdad que pasa? Entonces yo dije, no, esta tiene que ser una más de las que llama, porque cuando le pregunté por teléfono para hacer la ficha y me dice 38 años y me dice que tenía como 5 implantes arriba y un provisorio sobre los 5 implantes, dije, no, esta está loca, no puede ser. Y bueno, llegó a la consulta y sí, efectivamente tenía razón la muchacha, le tomé la tomografía y tenía eso. Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poquito y empecé a integrar un poquitito lo que son las posibilidades que tengo dentro de Shining. Y déjenme volver un momento para atrás, acá. Acá, también hoy de mañana, como decía esto, la foto da para análisis como cuando íbamos al liceo y pasábamos por literatura que nos hacían analizar un texto. Bueno, el escáner intraoral, ya más o menos vieron por qué lo uso, Y el escáner facial es el que realmente más controversia genera muchas veces porque se vende como un objeto que no sirve para nada. ¿Sí? Muchos lo miran el escáner facial y lo ven simplemente como un escáner facial. Pero si ustedes se fijan, lo pongo mirando directamente y desde arriba a un articulador semiajustable con su arco facial. Entonces es acá que tenemos que empezar a hacer un poco de análisis de la foto y el por qué. Y tenemos que empezar a interiorizarnos un poquito más en lo que son los escáneres faciales y para qué sirven. Y en particular por qué es que yo elegí el facial de Shining, que ahí después lo pueden probar si quieren. Realmente es un escáner facial que a mi gusto tiene varias bondades. Y dentro de las bondades que tiene es que no emite luz. A diferencia de otros escáneres faciales que hay en el mercado que obligan a que el paciente tenga los ojos cerrados. Este escáner no te obliga a eso y por lo tanto no estoy perdiendo la referencia del plano bipupilar, que para mí como protesista me es vital. Segundo, el escáner también me permite integrar el escaneo intraoral y un CONBIM del paciente, una tomografía. Entonces voy a tener la relación de maxilar superior con macizo craneofacial y aparte que voy a poder estar viendo exactamente dónde están los cóndilos de ese paciente para poder generar bien ese eje terminal de bisagra en mi articulador virtual para poder hacer y pensar en hacer aumentos de tercio inferior. Cosa que cuando no lo tenemos, muchas veces trabajamos a ciegas y se pone de forma arbitraria en el articulador, ya sea de Exocad, 3Shape o el software que usemos. Y muchas veces tenemos que hacer aumentos de tercio inferior y el problema es que terminamos con contactos prematuros en sector molar, producto de que el eje no tenía el radio pertinente de ese paciente. Entonces son cosas tan fáciles como esas, pero que muchas veces obviamos y empezamos a tener problemas en la clínica diaria y nos preguntamos dónde nos estamos equivocando y qué es lo fácil, echar la culpa al técnico dental. Y la culpa no es del técnico, es nosotros que no le estamos dando toda la información pertinente, porque compramos los escáneres intraorales y nos olvidamos automáticamente de este elemento. Y es muy frecuente que pase eso y pasa en países de primer mundo y pasa en países de tercer mundo el mismo error. Y en países de primer mundo es peor. ¿Sí? Compran la tecnología y se olvidan de que algún día existió la odontología analógica, se olvidan de los fundamentos de oclusión y toda la literatura clásica que todos conocemos. Entonces es un error muy frecuente y por eso los invito a que analicen un poco más este dispositivo y vean qué tan bueno puede ser como aliado en la clínica diaria si es que hacemos odontología digital. Entonces, volviendo al caso de Paulina, lo primero que hice fue escanear, obviamente, como la paciente llegaba. Se le escaneó con el provisorio puesto. Eso también está en tiempo real para que vean que el escáner no es un escáner que tenga absolutamente ningún misterio. Es un escáner, como les dije hace un rato, honesto. Permite muchas cosas. El software, como ustedes pueden ver, es un software con una disposición que es bien limpia. No nos tapa de información que nos vaya a marear demasiado. Entonces ahí se está escaneando maxilar, mandíbula, tal cual la paciente llegó. A mí me interesa obviamente capturar el momento de cómo llegó, que aparte de todo me sirve como respaldo legal. ¿Sí?
todo esto hoy tiene un carácter legal importantísimo. Esto frente a un juicio es oro, porque después la paciente se va a olvidar de cómo llegó, y a todos nos ha pasado que el paciente se olvida de cómo llegó. Mismo lo ocupo el escáner para escanear al paciente de cómo llegó hasta antes de hacerle una limpieza. Porque después te dicen que le rompiste los dientes y es que le sacaste el bloque de sarro que tenía y dice que no, ahora me rompiste los dientes. No, ahora sentí los dientes, que es otra cosa. Entonces, cuando les mostrás, hasta ahí llega la discusión. O sea, sirve como respaldo legal muchas veces. Después se le sacó el provisorio a la paciente y ven, se está escaneando el maxilar sin nada. Y en este caso, lo que hice fue dejar ciertos multi-unit estratégicos para cuando yo confeccionara mi guía quirúrgica para la cirugía. Entonces también, siguiendo en el raciocinio y la evidencia científica, la guía quirúrgica más precisa es la dento soportada y después, bueno, tenemos la muco y la óseo soportada. Entonces, ¿por qué no hacer una guía quirúrgica implanto soportada valiéndome de esos implantes y de la tecnología de fotogrametría que tiene el escáner, que me asegura un asentamiento tan bueno de todo lo que yo haga? Después de eso se suma la tecnología del escaneo facial. Una de las cosas lindas del software es que me permite importar maxilar y mandíbula de escáner intraoral. No tiene por qué ser Shining, puede ser de cualquier otro escáner. Se importa también el DICOM del paciente. Entonces le voy sumando información a todo esto para que cuando yo haga el escaneo facial me empiece a hacer el match entre todas las cosas y yo realmente tenga a mi paciente virtual y pueda planificar y hacer y deshacer como a mí se me ocurra y en la comodidad de mi casa. Ven que ahí la estoy escaneando, no cierra ni pestañea porque no le molesta, y ven que el contador nuevamente, al igual que todos los productos de Shining, es rápido y eficiente. Eso es lo bonito que tiene esto, que no hay misterio entre los diferentes dispositivos, son muy fáciles de usar. El segundo escaneo que se hace, que es con el retractor, se pone en alta calidad, y la diferencia que tiene cuando activo la alta calidad es que la profundidad de campo aumenta sustancialmente, y si se fijan solo me estoy centrando en esta zona de escaneo. Entonces, al escanear hasta sector del primer molar, después me permite una alineación bien fidedigna entre el escaneo intraoral y el escaneo facial, y ahí es que yo logro tener una buena relación entre mi maxilar superior y base craneal anterior. Entonces, ahí el software me hace toda la alineación de manera automática. Por mapa de colores, obviamente, podemos ver qué tan bien alineado está todo eso para poder seguir avanzando en este flujo dentro del software. Yo no me he salido en ningún momento del software de la marca. Yo le estoy entregando absolutamente todo digerido al técnico dental para que simplemente siga las indicaciones que yo le dé. O sea, no tenemos mucho como equivocarnos, la verdad. Acá se va a hacer la alineación con el CBST. Le había puesto unas marquitas de referencia con resina fluida en el paladar antes de tomar el Conbim a la paciente. Cosa de después poder hacer la alineación por puntos de radiopacos. Y ahí, bueno, tenemos nuestro paciente virtual para poder seguir avanzando en el software que nosotros deseemos. Yo en particular uso un software que se llama Blender, pero pueden usar Exocad o el que a ustedes se les ocurra. Otra de las cosas bien interesantes que les estaba diciendo hoy con el intraoral es que me genera el Consult Report. El escáner facial también me genera un reporte con todos los análisis habidos y por haber del paciente. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Me entrega todo digerido. Obviamente lo tengo que revisar porque hay algunas veces que puede estar un poquito movido algún punto. Entonces yo tengo que rectificar el punto para que me haga el recálculo de todos los análisis faciales que hace el escáner. Y eso yo lo uso mucho porque muchas veces, por ejemplo, este caso no fue la excepción, tuve que hacer un pequeño aumento de tercio inferior para poder ponerle los dientes a la paciente que venía que parecía papiche. Entonces ahí tenemos a la paciente. Como les dije, yo ocupo Blender. Ahí se disponen todos los planos. Acá estoy viendo, según todos los planos dispuestos, las invasiones y las disminuciones que tengo. Entonces, para poder
restablecer planos. Si nos fijamos, bueno, la línea media dentaria no es coincidente ni con línea media facial ni ósea, entonces, bueno, hubo que realinear absolutamente todo para poder dejarla lo mejor posible, obviamente. Todo es mejorable siempre, pero se trató de hacer el mejor trabajo y a la paciente simplemente se le vio una vez que fue al momento de los registros y después la volví a ver en el quirófano dormida para operarla. Entonces, esta es la gran ventaja de tener toda esta opción de tomar todos estos registros. Yo estoy virtualizando de manera certera a la paciente para después poder seguir trabajando aquí. Y ven cómo el escáner facial y un CONBIM de campo amplio para poder ver bien dónde estaba la articulación son cruciales, sobre todo en este caso que hubo que hacer un aumento de tercio inferior. Y el aumento de tercio inferior, yo generalmente lo hago viendo dónde está el centroide mandibular del cuerpo y tomo la medida del ángulo B de Ricketts y ahí veo si estoy dentro de parámetros o no. Y es tan importante esto por esto. Si yo no sé dónde posicionar los cóndilos de mi articulador virtual, voy con la batalla perdida. Por eso es que es importante o un CONBIM de campo amplio, y si no tengo CONBIM y solo estoy haciendo prótesis, tener las referencias faciales del paciente para aproximadamente saber por reperes dónde tiene que estar. O lo que muchas veces hago antes de escanear al paciente es que la clásica, abre y cierre, marco dónde está el polo externo y cuando escaneo sé que ahí el puntito del dry pen es donde tengo que poner el cóndilo del articulador, que es algo clásico. Evidencia científica de lo que les estoy diciendo también hay. Yo no me he inventado absolutamente nada de todo lo que les estoy mostrando. Simplemente he estudiado un poco y he traído los ingredientes para mi flujo de trabajo de la clínica diaria con los elementos que me está ofreciendo la industria. Acá el porqué de tener bien los cóndilos, yo creo que acá es muy gráfico. Tenemos misma situación y vean cómo los cóndilos están puestos en diferente posición y cómo el trazado de apertura y cierre es totalmente diferente. Entonces, si yo tengo que hacer una apertura de tercio inferior, en este caso, que el eje de rotación está aquí, pero yo se lo puse arbitrariamente aquí, me va a generar interferencias en sector posterior. Y si yo tengo todas las referencias y pongo bien el cóndilo, vamos seguramente a ser más exitosos en lo que estemos haciendo. Y es tan sencillo como eso, no hay ningún misterio ni ningún truco en esto. Entonces aquí en Paulina no se hizo nada muy diferente. Se vio dónde estaban los cóndilos, se midió la angulación de la pared anterior de la cavidad glenoidea para poder poner la pared anterior de la cavidad glenoidea del articulador con la misma angulación y poder dejar algo que fuese más cercano a la realidad. Lo mismo con el ángulo entre polo externo y polo interno del cóndilo para ver el ángulo de Bennett. Entonces, ven cómo yo estoy aplicando odontología tradicional y cosas que todos sabemos en el mundo digital. Nada más que tenemos que saber en qué momento ir poniendo cada ingrediente para poder hacer mejor las cosas. Después se fue la planificación de implantes. Se eligieron los sitios implantarios según el enfilado virtual que se hizo en base al escaneo facial. Y ahí se ven los implantes que dejé para el apoyo de la guía quirúrgica. Entonces, se escaneó obviamente la boca de la paciente con los implantes que se seleccionaron para el apoyo de la guía quirúrgica. Ven que no hay misterio, se empieza a transformar en más de lo mismo. Y ahí tenemos todo eso para poder dibujar la guía quirúrgica que va a ser implanto retenida. Y vamos a la cirugía para colocar los implantes. Después de que están los implantes colocados, se sacó la guía y se colocó esta guía con los mismos puntos de referencia que les mostré que usaba hace tiempo, porque es la única forma que yo sí tengo de correlacionar lo que planifiqué en los dientes virtuales con el momento real. Entonces, primero se escanea la boca de la paciente con esto puesto. Esto es todo adentro del quirófano. Llevé el escáner al quirófano para ver cómo se me comportaba
en estas situaciones donde había tejido con sangre, sutura, que son situaciones que realmente no son muy favorables para ningún dispositivo de estos. Entonces se escaneó todo. Acá van viendo el contador, lo que va llevando, vamos 3 minutos 44, lo cual considero que es un tiempo muy pertinente. Y esto, mi asistente en particular, después se lo lleva para terminar el trabajo mientras yo voy despertando a la paciente con el anestesista. Entonces ahí, bueno, se escanea la posición, me hace el match de tejido blando de situación real, más el modelo preoperatorio que yo había hecho. Lo traigo al software y acá ven cómo hago la alineación de lo que se escaneó con la plantilla quirúrgica que tenía esos mismos puntos de referencia y que además tenía los dientes en la posición que yo planifiqué. Entonces, bueno, en este caso elegí usar tie bases. Ven que hace la alineación toda sola. Ahí estaba haciendo algunos ajustes entre lo que había planificado y la realidad según los tejidos blandos como me quedaron, para no sobrecomprimir demasiado los tejidos. Y una vez que está terminado todo esto, se le hacen las conexiones y, como les dije, se manda a fresar o imprimir. Allí cada uno tiene que ver lo que quiere. En este caso en particular, como el cociente de estabilidad implantaria en uno de los implantes no me dio en el número que me tenía que dar, la dejé con un arco corto a esta paciente. Y ahí fue como entró a las 8:30 de la mañana y al mediodía, recién despertada de la cirugía, se le atornilló el provisorio y todavía se ve medio anestesiada y pobrecita, toda golpeada, pero bueno, esto se pudo hacer en una misma mañana y vieron que teniendo la tecnología a disposición. Y como les decía, acá no lo pude cargar, lo dejé solamente para la foto y acá se ve que lo corté. Ahora estoy trabajando en esta parte que se le está haciendo la reconstrucción para poner los implantes y poder terminar el caso. Entonces, como conclusión, ¿qué les puedo decir? No teman de la odontología digital ni de los alcances de esta, pero sí tienen que saber realmente qué elegir para lograr el mejor resultado, ¿sí? Porque donde nos hemos patinado, yo he gastado mucha plata porque muchas veces no me han dirigido muy bien. Y he malgastado plata queriendo obtener cosas que después empiezo a trabajar y me empiezo a desencantar porque no era realmente lo que yo esperaba o lo que me habían vendido. Y con la presentación de ahora, realmente lo que yo pretendo es que si hay algún candidato para el escáner nuevo, bienvenido sea, no se van a arrepentir ni medio segundo, eso se los puedo dar por firmado. Pero si son personas que en su práctica diaria no se van a dedicar a arcos completos y hacen casos unitarios o parciales simples, pueden ir perfectamente por una opción más económica. Como les digo, el escáner, el Aural 3, funciona perfectamente para esos casos más simples y la versatilidad del software es exactamente la misma. La única cosa que cambia es que no tengo la opción de fotogrametría, más nada. Y como siempre pongo, para los conocedores del whisky, el lema de Keep Walking, no se queden nada más con lo que yo les dije hoy. Sí, esto siempre sigue avanzando muchísimo y yo sé que van a salir cosas nuevas que se están trabajando ya dentro del software de Shining para poder implementar mejores flujos de trabajo y más eficientes en la clínica diaria. Así que les agradezco muchísimo su tiempo de haber venido a compartir con nosotros y de verdad, ojalá se puedan quedar a escuchar al ingeniero que es el responsable de software y a usar el escáner ustedes para que vean que es muy permisivo y muy amigable la plataforma de Shining. Muchas gracias.